coleguilla, que estamos de vuelta con otro Memorias en vinilo. Espero que os estén gustando estas ediciones anteriores, que le deis muchos likes, que lo compartáis. Y hoy tenemos una selección de esas para chuparse los dedos, ¿no? Un poco de todo, un poco de groove, un poco de hard, un poco de melódico, un poco de todo, pero todo temazos. Y como digo siempre, sin más dilación, vamos pa' intro. Bueno, y el primer disquito que tenemos por aquí, nos vamos al año 97, 98, no lo sé porque no lo pone en el disco, pero vamos, será de ese año, más o menos. Y el sello es Combination Research o Combination Research, para los que no entiendan mi super inglés. Y bueno, el disquito es este en cuestión. Y es, como no, de Advent, un pedazo de productor que lleva pues 50 años haciendo música. Aquí es cuando eran dos, porque luego ya se separaron y solo quedó haciendo música Cisco Ferreira, que es el que actualmente está pues todavía dando caña. Y este pues es un temilla de esos de la época, que lo tenía todo Dios, que sonaba en todos los clubes, en todas las discotecas, y un disco pues que hay que tenerlo, ¿no? Es un indispensable. Mirad qué pedazo de temazo hizo aquí de Advent, ¿no? Un techno atemporal, de eso que lo puedes pinchar en el año 90, en el año 2000, en el año 3000 también, en el 4000, bueno, veremos a ver. ¿Veis cómo empieza ya? Toda la tela filtradita y un pequeño cambio, parece que por ahora lleva los compases, porque no llevamos muy bien los compases de Advent. Ahí vemos que entra un pedazo de kick que te arranca el cerebro. Un disco que está bastante rápido de BPM. Como digo, un techno atemporal. Con una construcción muy clasicona, ¿no? Con su kick, su ride aquí marcando la subida. Aquí tiene una pequeña paradita, vamos a ver cómo se la hacía. Filtraba simplemente el grave. Aquí hace un pequeño corte, otro pequeño corte, otro pequeño corte, otro pequeño corte, pero ahí veis que ya no ha seguido el 4x4, sino que ha hecho lo que le ha salido de los huevos. Aquí vemos que entra el sonidillo ese, que le da como más presión al tema, ¿no? Y ahí sonaba ese sonidillo que es lo que marcaba el final del compás, para que tú supieras que ahí ya es cuando entra pues toda la mandanga. Veis que es un tema muy mecánico, ¿no? Muy industrialero. Veis, aquí entraba otra vez la vocal avisándote de que iba a entrar el ride. Aquí entra como una caja. Aquí otra vez la vocal, que yo creo que es, bueno, no sé si es una vocal o es un sonido. Parecen ambas cosas. Aquí tiene otra pequeña paradilla de medio segundo. Veis como juguetea con las percusiones. El sonidillo ese taca, pedazo de temaco. Está a 45, por eso suena tan alto y tan claro. Aquí tiene otra pequeña parada que no hace nada más que filtrar el grave. Y la subida la hacía con el tampoco filtraba ni metía noise ni nada, simplemente luego hacía el sonidillo de pem, 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 y ya entraba toda la base. Aquí entraba otra vez el cajeteo. Como veis, una construcción bastante facilona, ¿no? Bastante de lo que se llevaba en la época, pero un tema que, como os digo, lo podéis poner hoy, mañana y dentro de 50.000 años, porque es un techno que no va a pasar de moda nunca. Y siguiente disquito que tenemos por aquí, tenemos una contundencia. Este tema es una contundencia. Este tema es el típico que lo ponía ya para reventar los tímpanos de la gente. O sea, tenía una presión, un grave. Esto sonaba bien en todos los equipos, que es que yo me acuerdo, donde lo pinchara, este tema reventaba tímpanos. Y es un señor temazo que lo pinchaban pues todos los grandes. Y el sello se llama Sheep, S-H-E-E-P, Sheep Records, y es de Gunjack. Se llama Outlands Mark Brun Remix, pero el guapo era la cara B
B1 Broken, B2 Gaijin se llama. El tema en cuestión es el B1, el Broken. Ese tema es incredible. Mirad cómo peta, mirad cómo entra ya. O sea, te despeina nada más entrar. Toda la basaca ahí, directa al cráneo. Mirad qué pedazo de basón. El tema en cuestión no tiene nada más que tiene un pedazo de base que te desarma. Luego tiene algunas pequeñas paraditas que se filtra al grave y luego entra otra vez. ¿Veis? Aquí, por ejemplo. Y entraba otra vez el bajo ese que te empuja del... Un pedazo, un señor temarraco. Aquí tenía otra pequeña paradilla. ¿Veis? Que se quitaba lo que es los hi-hi y todos los agudos. Se quedaba más que bombo, bajo. Y el pequeño sonidillo ese que hace, que le da como relleno. Y ahora pues entra otra vez por toda la mandinga, ¿no? Y esta, digamos que es la parada principal. Aquí la tenemos. Filtrador. Y ahora cuando entraba, madre mía. Mirad qué pasó. Veis que hoy empezamos bastante hard, bastante durete, con este señor temarraco de Gunjack. Temarraco de Gunjack. Yo este todavía lo sigo pinchando de vez en cuando, porque este tema también es atemporal. Es un techno contundentísimo. Lo podéis pinchar sin problema hoy en día y no suena raro ni suena mal. Lo que es que suena mega grave, o sea, te revienta los graboncios. Siguiente disquito, pasamos al sello S-Way, otra vez, de Hertz. Y bueno, como ya habéis visto en otros memorias, pues este sello sigue sacando a día de hoy y ha sacado unos temazos. O sea, muchos de los hits del techno están en este sello. Y bueno, este pues es otro de esos temas indispensables que yo lo he requete pinchado en todos lados. Y es un tema que todavía se sigue poniendo. Mirad qué basaca de Hertz. Y el disco se llama Breaker o Breaker. Y bueno, la cara 1 es un remix de Brian Cox, que es el primo de Carl Cox. No es el primo, es una broma. Y mirad la base que nos hizo aquí Brian Cox, el remix. Mirad cómo suena, qué buena base gruberona. Y qué sonido más equilibrado, ¿no? Aquí todavía no había entrado el bajete. No tiene un bajete muy juguetón. Muy... Atentos que viene, ¿eh? Aquí te avisa. Y veis el bajete. Tum, 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 tum. Es un bajete que te incita ya a mover el body, ¿no? Luego tenía pequeños cortecitos con unas timbaladas, ¿no? Que hacían tum, 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 tum. Tema súper pinchable, súper grubero. Y esto para todos los amantes del gruberete que no lo conozcáis, pues ya sabéis. Brian Cox, remix de Hertz. Y siguiente discazo. ¿Recordáis en el anterior Memoria en vinilo que os hablé de un productor que sacó un disco? Lo que pasa es que no lo encontré en el momento que os dije, os lo voy a poner, y era Hueva, el productor. Pues el primer disquito que yo escuché de él, que yo no sé si era el primero que editó, creo que sí, igual estoy equivocado, pero para mí que fue el primero que editó, que fue cuando yo lo escuché y dije, ¿este quién es, no? Y este disco se vendió como churra, o sea, lo tenía Tokiski. Y lo que pasa es que es lo que os dije en el otro vídeo, que el sonido no era del todo bueno. La idea, la composición, la estructura, todo estaba muy bien, pero el sonido como
como que cojeaba, ¿no? Como que no llegaba a ser el top. Pero luego ya sacó más adelante otros discos y ya sí parece como que le encontró la fórmula y ya sonaba las ideas que tenía, la estructura, la composición y encima sonaba bien. O sea que ya saltó como al siguiente nivel, ¿no? Pues este disquito que estoy enseñando por aquí, Adrenaline, sello Adrenaline, No Pain, No Gain, discazo de Hueva, Adrenaline 03. Vamos a escuchar la primera cara, que es No Pain, No Gain, como he dicho. Y este es el temilla, digamos, estrella del disco, que no llegaba a dar esa potencia o esa contundencia que necesitaba este tipo de tema. Vamos a escucharlo. Ahí entraba un kick que estaba bien, no estaba mal, pero luego cuando entra el bajo, como que no se entremezclan bien, no hacen esa burbuja, ¿no? Pompeante. Una base muy guapa, con unos timbalillos por ahí bastante camuflados. Un kick que se repite al final del compás. Aquí veis que entra con un cajeteo. Aquí entra la primera paradilla. Y el bajo, este es el bajo que Hueva puso de moda, el toco, 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 toco. Veis, aquí ya entraba con el bajo, pero es que realmente no suena bien. Aquí tenía la primera paradilla, que esto era experto Hueva en hacer paradas. Le metía un rollaco y unas subidas. Veis ahí que como que filtra con flanger ahí. Y luego también mete mucho stab, ¿no? De ¡pam! Y ya cuando entraba, pues bueno, va a entrar el kick ese ahí, se corro con el bajo, que no llega a convencer, por lo menos a mí. Veis un bombo muy machacón, pero el bajo como que no... Le falta. Y luego un poquillo más adelante le entraba una melodía que era ya la que completaba, digamos, todo el tema, que era esa. Una melodía muy fresquita, muy alegre, muy fiesterona. Y por aquí tenía ya la parada, la grande, la importante, ¿no? Vaya, aquí entraba ya en la paradona, en la mega parada. Vamos a ver lo que hacía aquí Hueva para la parada. Veis, ahí dejaba el silencio, los delays. El kick ahí muy filtradito. Un pequeño noise ahí sonando por debajillo, ¿no? Los timbales filtrados también. El staff también como filtradete o muy bajo de volumen. Sonidillos que van entrando muy poco a poco. Va subiendo todo poco a poco de volúmenes para ir haciendo esa subida. Ahí le mete como una pequeña vocal. Y la melodía esta es que le da... Es todo, en el tema le da todo el rollaco. Ahí entra como el bajete tipo Hueva, ¿no? Que lo puso al de moda. ¿Ves cómo ya entra grave, pero le falta esa compresión? Que el tema está guapo. Es un señor temazo, pero como he dicho durante todo el tema, pues el sonido le falta como un par de puntos, ¿no? Para ser perfecto. Sin embargo, estos dos temas que traen esta cara sí sonaban mejor. Vamos a escucharlos. Estos temas sí sonaban como más comprimidos, ¿no? El kick sí suena más redondito. ¿Veis? Bombo muy redondito. A mí me gustaba más el sonido de estos dos temas, pero no eran el temazo de la otra cara. ¿Veis? Aquí también metía el bajete ese tipo Hueva, que todavía está filtrado, todavía no tiene la frecuencia grave.
Vamos a ver cuando entra el grave en sí. O sea, el bajo, aquí. ¿Veis? Aquí ya se compenetra mejor el bombo y el bajo. Unas pequeñas vocales de vez en cuando, muy escondidas. Luego tenía las líneas esas como de síntesis al final de los compases. Hacia... Y aquí ya entraba en la paradita. Jugaba mucho con el bajo ese. Toco, 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 toco. Aquí le mete unos uplifter, ¿no? Para hacer la subida. Una subida de tono. ¡Marraco de huevo! Y aquí tenía otra parada más grande, digamos la principal. Aquí vemos que juguetea mucho con el kick. Y aquí entraba otra vez la parada. Y tenéis el bajo, toco, 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 carcomiendo neuronas. Ahí veis el relleno que le metía por debajo. Ahí tenéis otro stab, ¿no? Con delay. Aquí entran los cambios de tono del bajo, que es lo que caracterizaba estos temas de Hueva. ¿No ves? Una subida de tono ahí. Veis que son una subida muy bien construida. Todos los elementos van apareciendo, filtrándose, creando ese subidón. Aquí ya entraba todos los hi-hat, los ride, mientras se filtraba el bajo. Quizás sonaba un poquito rajaete, pero no importaba. Y luego aquí traía otro segundo track, que era un tema un poco más fresquito, porque el que hemos puesto antes era como más tétrico, ¿no? Este era el típico tema fiesterón, a ponerlo a principios de la noche. Tema muy juguetón, muy funky. ¿Veis? Con unos sonidillos muy guapas y guau guau. Y este también sonaba bastante bien. ¿Veis? El bajo que tenía con el kick, cómo se hace en la pelota. Esto era mucho mejor. Sonaba muchísimo mejor. Y unos sonidos muy funkilones. Y aquí tenemos la primera paradita de Hueva. Aquí estamos. Siempre hacía lo mismo. Cuando entraba en la parada quitaba todo. Lo dejaba todo como en silencio, ¿no? Con la reverb ahí cayendo. Los sonidos entraban filtrados. Aquí tenemos como un uplifter que va subiendo ahí. Y esto era síntoma de fiestón, ¿no? Segunda paradita de Rodolfo. Vuelve a juguetear con los kicks. Vuelve a entrar en una parada que se queda todo parado. Por eso se llama parada, ¿no? La vocal ahí con delay. El sonidillo ahí. Tipo colchón, ¿no? Donde se apoyan todos los sonidos. Y empieza a abrirse la secuencia de las percusiones. La tiene filtrada y la va abriendo para que haga el efecto ese.
¿Ves cómo abre todo? Sube todo de volumen. Era un experto creando subidones. ¡Qué barraco! De ahí cabalgando en el caballo. Como habéis visto, discazo, adrenaline. Los 3 temas que tiene son la bomba. Algunos suenan mejor que otros, pero vamos, un indispensable. Si no lo tenéis, va a ser difícil encontrarlo porque hicieron pocas copias, creo. Pero bueno, que si tenéis mucho ímpetu, pues ya sabéis. Ya os he dicho el nombre, os he dicho el productor, os he dicho el sello, pues lo buscáis y a pujarnos y a pagar lo que pide la gente. Y el siguiente disquito, pues otro clásico, otro tema de esos que pasarán a la historia. No quizá de los más famosos, pero para mí es otro Techno Classics. O sea que si hacéis un recopilatorio de Techno Classics, este tema tendría que estar, porque es un clásico entre los clásicos del techno. El sello es Core. Aquí lo podéis ver. Core, salían las dos guerreras, ¿no? Ahí en paños menores. Yo este tema lo escuchaba mucho en Industria Copera, donde siempre salía yo. El productor era Thomas Chrome o Thomas Chrome. Y el disco se llama Bitches from Hell. Bitches no voy a traducirlo. Y atento al tema raco de Thomas Chrome. Techno Classics. Aquí directo para vuestro oído. Mirad qué temaco de Thomas Chrome. Clásico entre los clásicos. Unos sonidos ahí muy industriales, ¿no? Parece como que de compresor echando aire. Y el... Luego tenía el sonidillo ese, el que parecía un rachazo, ¿no? Temarraco de Thomas. Esto cuando lo filtraba y le metía luego el grave, entraba todo el subgrave, porque es que el subgrave tiene lo que no hay en lo escrito. ¿Veis los sonidillos ahí industriales de... pequeño cajeteo ahí, taca, taca. Aquí entraba el hi-hat muy cortito, muy saturado, ¿no? Ahí con saturación al más 300. Y el sonido ese como el rachazo. Aquí ya le entra el otro jugueteo de shaker. Un tema evolutivo, ¿no? Iban entrando sus sonidillos, iban desapareciendo, como aquí. Te hacía una pequeña paradita, pero no era la parada. Simplemente es que se quitaban los hi-hats, los aguditos, y se quedaba el bombo y el rebufo de grave, el rachazo, el pequeño redoble ahí de kick al final para indicarte el final de compás. Aquí entraba la melodía principal. Señor temarraco. Vamos a intentar escucharlo entero. Si no me salta el copyright, lo podría escuchar entero. Si no, tendré que cortar. Mirad cómo le mete los rachazos de vez en cuando. Atentos que se aproxima la parada. Veis ahí cómo suben las melodías de volumen. Eso es debido a la compresión. Aquí ya entraba. ¡Temaco de Thomas! ¡Qué temazo, madre mía!
Temarraco de Thomas Crown. Por si no habéis enterado del título, aquí lo tenéis. En primera plana, para que lo busquéis por ahí en Discord y os lo pilláis, porque es que esto es un señor tema. Bueno, y hasta aquí la primera parte del vídeo. La semana que viene ya veréis la segunda.